Hola amigos de Fusión Hablarte. Hola amigos de Fusión Hablarte. Tenemos una nueva entrada. En esta ocasión vamos a hablar un poco del comentario de obras de arte. Concretamente vamos a hacerlo sobre la arquitectura, un comentario de arte sobre arquitectura. En ello tenemos que tener muy claro y muy presente tres parámetros muy concretos, que es el contenido y la función de la obra arquitectónica, la obra en sí y el autor y el marco histórico en el que se realiza esta obra de arte. A continuación lo que vamos a hacer es seguir unos parámetros muy claros, muy concretos, muy sencillos para ir conociendo lo que es la obra de arte en sí. Lo primero de todo es observar detenidamente, detalladamente, cuáles son los elementos presentes en nuestra imagen que se nos ha ofertado para comentar. Una vez realizado lo que es la observación detenida, pasamos a las diferentes vistas de la imagen que puede presentarse la arquitectura. De normal se nos va a ofrecer una fotografía. En ella vamos a observar si se trata de una arquitectura del exterior, de interior, de una vista general, parcial, la fachada de un edificio, la cabecera, el tipo de planta, que también puede aparecer lo que es un plano de planta. Según la tipología puede ser en cruz griega, cruz latina, basilical, circular o centralizada o bien un rectangular. Puede también presentarse algún tipo de perspectiva, como puede ser un alzado, una perspectiva transversal o una perspectiva longitudinal del edificio. En este tipo de cosas en este tipo de comentarios siempre hay que tener en cuenta si la obra se presenta parcial o total. Si es un primer plano o bien es el edificio en su conjunto con el entorno al cual se circunscribe esta arquitectura. Luego hay que identificar la obra arquitectónica en sí. Lo normal sería este tercer punto puede bien aparecer o bien aquí o bien al final del comentario de la obra de arte. Hay especialistas que prefieren ubicarlo en este entorno o bien se ubica al final del comentario, por una sencilla razón. Si realizas un comentario de arte para un examen, por ejemplo, lo conveniente sería añadirlo en este punto, puesto que está sometido a una presión y claro, si lo ubicas al final, te llevaría a pecar del tiempo y no dar el nombre de la obra, el autor y su localización espaciotemporal. Si estás escribiendo un artículo científico, es conveniente ubicarlo al final, porque digamos que sería la conclusión final a tu comentario sobre una obra arquitectónica, puesto que una vez que analice cada uno de los elementos presentes en la obra, llegas a la conclusión de cuál es el título de la obra, cuál es su autor y cuál es su localización espacio-tiempo, así como su estilo al cual pertenece la obra arquitectónica. Una vez dicho esto, pasaríamos a la clasificación, al análisis funcional y técnico de la arquitectura. Lo primero que tendríamos que decir, qué función tiene este edificio, si es religioso, residencial, si es una obra pública, si está destinada al ocio, es un edificio administrativo, conmemorativo o se trata de un edificio postindustrial. Luego entraremos a analizar cada uno de los detalles presentes en la obra que se nos ha ofrecido para hacer dicho comentario. Como no voy a mostrar ningún tipo de imagen en este momento,
estamos dando los detalles genéricos sobre el análisis en sí de la obra arquitectónica. Para analizarlo, el análisis en sí, tenemos que primero añadir el material. ¿Qué tipo de material se ha empleado para realizar esta construcción arquitectónica? ¿Y cuáles son las cualidades de ese material? Si es mármol, granito, caliza, madera, barro, hormigón, hierro o cristal, que son los materiales normales, usuales, para realizar una obra arquitectónica. Luego, si estos materiales dan o transmiten una pesadez, una ligereza, si transmiten ligereza o una belleza en concreto, como puede ser el mármol, que da belleza, la pesadez la da la piedra y la ligereza pues la da el hierro en sí, ¿no? El cristal, ¿no?, que tiene esos orificios. Luego hablaremos de los elementos constructivos. Los elementos constructivos son básicamente dos: los sustentantes y los sustentados. Los elementos sustentantes son los muros, sillares, la mampostería, el ladrillo, la columna, el pilar, la pilastra y los arcos. Cada uno de ellos pues tiene una tipología completamente diferente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la columna se refiere específicamente a tres tipos de columnas, ¿no? Los de orden clásico. A lo largo del tiempo, según el estilo, tenemos otro tipo de columna, como la salomónica o las columnas de tipo egipcia, que son el papiriforme, etc. El nombre de la columna vendrá dado por la forma del capitel que obtenga la columna. Luego también el arco tendrá diferentes tipologías de arcos, y también dependerá de la forma del arco, y que será el que dará nombre precisamente al arco. Otro de los elementos sustentantes es el contrafuerte, que son elementos que se erigen fuera, en la parte exterior del edificio, que es donde lo vamos mayormente a encontrar. Luego, los elementos sustentantes, como hemos dicho, son lo que es la cubierta del edificio en sí. Hay dos tipos de cubierta: la dintelada y la abovedada. La dintelada son los cerramientos horizontales, mayormente horizontales, mediante vigas que atraviesan de forma horizontal la techumbre del edificio. Otro tipo de cerramiento es la abovedada. Dentro de la abovedada existen varias tipologías diferentes. Está la bóveda de cañón, la bóveda de crucería u otro tipo de bóvedas. También podemos encontrar el cerramiento de cúpula, que el cerramiento de cúpula no es otro que el que denominamos en historia del arte la esfera de media naranja, que ocupa un espacio central dentro de la arquitectura. Una vez anotados estos elementos, pasamos a los elementos decorativos. ¿Cuáles son los elementos decorativos que hay presentes en la arquitectura? Esto puede estar en la fachada o en el interior del edificio. Todo ello dependerá de qué parte del edificio estemos analizando. Y así anotaremos pues uno u otro elementos decorativos. Luego están los valores plásticos. Los valores plásticos están más bien encaminados al tipo de la iluminación, a la proporción simétrica, a los volúmenes exteriores e interiores y la relación que existe entre estos, siempre y cuando tengamos presente qué es concretamente lo que estamos analizando. Y por último, dentro del valor analítico de la obra arquitectónica, hablaremos sobre la simbología, cuáles son los símbolos presentes dentro de esta arquitectura y cuál es la importancia de estos elementos presentes simbólicos en el propio edificio. Luego pasaremos a analizar la parte estilística, que es donde obtenemos la conclusión a qué estilo
pertenece el edificio. Si se trata de un edificio islámico, si se trata de un edificio barroco, si se trata de un edificio románico, o bien si se trata de un edificio de orden clásico, que esos serán digamos la conclusión final que tenemos una vez que hayamos analizado los aspectos anteriores. Si identificamos, por ejemplo, una columna, una planta rectangular con una serie de columnas como soporte y una techumbre adintelada, estamos cercanos a lo que sería una tipología de templo griego, y a raíz de eso sabemos cuál sería el análisis estilístico, ¿no? El análisis final daría como conclusión ese tipo de estilo. Finalmente, como último punto, como último dato, es conveniente encuadrar la obra en una época histórica en concreto y cuál es el reflejo de este edificio de esa época. Si hemos añadido o hemos dicho, como hemos tomado como ejemplo, que estamos hablando de un edificio, de un templo griego de orden clásico, hablaremos pues, de la época clásica, ¿no? que supone el estilo clásico dentro de la arquitectura, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus consecuencias y qué importancia tiene dentro de la parte histórica de su época en concreto, cuál es la función de este edificio y demás. Espero que os sirva de ayuda este pequeño vídeo introductorio para saber las pautas necesarias para seguir lo que es un comentario de arte sobre un edificio arquitectónico. Si os ha gustado, dale like, por favor, suscríbete y una cosa bastante importante, puedes encontrar esto escrito en nuestra web www.fusionhablarte.com. Gracias por seguirnos y que tengas un buen día.